Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo que habla sobre un par de tiradas con Marsella, con el sistema de Marsella, Marsellita My Love, que he descubierto en este librito que tengo aquí, llamado El tarot no revelado o no hablado, el arte perdido de leer tarots antiguos. Bueno, este libro es de Kathleen Matthews, está en inglés, es fácil de encontrar, creo que está en Amazon. Y bueno, aparte de que tiene una aproximación a la cartomancia desde un punto de vista de investigación, es decir, que nos acerca a maneras de leer el tarot, algunas de ellas muy complejas, especialmente en la parte final del libro, nos ofrece un par de tiraditas que he estado practicando y que quiero compartir con vosotros. ¿Por qué? Porque en mi vídeo de lectura con tarot de Marsella para tarotistas que vienen del sistema de Rider White, que posiblemente esté apareciendo sobre mi cabeza, en este os ofrecía ejercicios para ir practicando con el tarot de Marsella, donde había mucha plasticidad o donde las cartas son muy orgánicas, ¿no? Y nosotros decidimos la dirección de la narrativa o de la historia según las cartas que tenemos sobre la mesa, según su apariencia, según hacia dónde miran las cartas de corte, según el posicionamiento de los triunfos y de las figuras de los triunfos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas dos tiradas que voy a proponer creo que son muy interesantes para aquellos que os gusten las tiradas con posiciones. ¿Por qué? Porque el tarot de Marsella se puede utilizar con posiciones, se utilizaba con posiciones. Lo que sucede es que dentro de esas posiciones había una estructura de lectura que no coincide al 100% con Rider Waite. El motivo por el cual os traigo estas dos tiradas es precisamente porque en ellas se combinan estas dos cosas. Se combinan posiciones para las cartas y al mismo tiempo la plasticidad de una lectura lineal o histórica. Es decir, es como si nosotros quisiéramos dar un paso más en la lectura de Marsella y profundizar a otros niveles, como podría ser este. Entonces, os voy a enseñar dos lecturas que tengo aquí, a ver dónde las tengo. Mirad, una que se llama Cruz y Pasaporte, que aparece aquí, no lo vais a ver muy bien, pero bueno, luego os enseñaré paso a paso cómo está conformada, donde tendremos una parte que representa o recuerda a la posición de la cruz celta y luego a su lado una lectura lineal y se lee todo en conjunto. Es muy interesante porque aquí tenemos la cruz y aquí tenemos el pasaporte, es decir, la manera de evolucionar o la posibilidad de que esta historia evolucione o esta historia que digamos que todas las posiciones estarán relacionadas con el consultante. Luego nos da un posible input o un posible desarrollo lineal histórico y se lee a varios niveles, lo cual es muy interesante. Y luego también tenemos la pirámide. Aquí está la pirámide y también es muy interesante porque nos va a ofrecer la posibilidad de leer composiciones e, insisto, leer gráficamente, que es una de las cualidades que tiene Marsella, ¿no? Entonces, en la posición superior estaría la carta número 1, que es el asunto, el concepto, a lo que hay que prestar atención. Estas dos cartas serían los elementos que están rodeando esa circunstancia y finalmente tendríamos una lectura lineal de tres cartas, ¿no? Que nos dice cómo lidiar con ese asunto y se lee linealmente. Entonces, he estado practicando estas tiradas y a pesar de que vosotros ya sabéis que yo siento amor o tengo tendencia a una lectura plástica con Marsella, he de reconocer que esta propuesta intermedia es muy interesante. Entonces, para todos aquellos que me habéis escrito, que me habéis dicho que estáis volviendo a coger el mazo de Marsella, que estáis intentando reconectar con él y que los vídeos que estoy subiendo os están ayudando, lo cual agradezco infinitamente, muchas gracias por eso, he pensado que quizá también os gustaría incorporar a la práctica estas dos tiraditas, aparte de que os tengo que decir que a nivel como ¿cómo decirlo?
a nivel como teatral, ¿sabes? En las cartitas ahí con las posiciones queda como muy bien, queda como muy profesional, queda como muy de pitonisa. No sé, en fin, yo me entiendo. El caso es que, bueno, espero que cojáis papel y boli, un bolígrafo, y que os vengáis conmigo a estudiar estas dos tiraditas que si os gustan pueden ser realmente un añadido a vuestras tiradas, a vuestra práctica. Como os comentaba, inicialmente vamos a hacer la tirada que aparece en el libro y que se llama Cruz y Pasaporte, que como ya he comentado tendrá inicialmente una pequeña cruz celta en miniatura donde sí que hay posiciones para las cartas y a continuación un posible desarrollo donde veremos una lectura lineal de Marsella y finalmente un conjunto de todo. Bueno, tengo que decir que me perdonéis por la luz porque como siempre tengo luces y sombras en mi salón porque vivo en un lugar que está continuamente saliendo el sol y lloviendo. Bueno, dicho esto, voy a poner las cartas inicialmente boca abajo para ir viendo el esquema interno antes de que aparezca ninguna de ellas boca arriba, es decir, cuál es la posición de cada una de ellas y después iremos trabajándolas. Haremos una práctica de lectura para ver un poco cómo va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, a todo esto si os parece bien. Bueno, inicialmente tendríamos esta posición. Voy a ir colocando cartas todavía sin observar. Bueno, no sé si podremos verlas todas correctamente porque, bueno, el zoom de mi cámara es un poco, en fin. Estas quizá las voy a poner un poco más para acá. Bueno, he dejado el mazo aquí porque es importante en una cosa que voy a decir al final del esquema o de la estructura. Aquí tenemos la posición de cruz celta donde cada una tiene un significado y aquí, como decía, es la lectura lineal. Bien, la carta número 1 es esta carta y habla de la situación actual, ¿no? En el punto en el que se encuentra el consultante en el momento en el que viene a que le echen las cartas. Aquí en el número 2 aparece el asunto en sí, es decir, qué mensaje o qué energía o qué información hay que tener en cuenta o destacar de esta situación, ¿no? La carta número 3 es aquello que el consultante, la persona que viene o nosotros mismos, en fin, la persona involucrada en la pregunta está enfrentando. Es decir, aquello a lo que se va a tener que enfrentar. Por eso esta carta está mirando hacia la estructura lineal que vendrá a continuación. Y luego en la posición superior e inferior suelen aparecer las cartas típicas de la cruz celta simplificada. En la parte superior podríamos ver el consejo, o aquella actitud, energía, aquella cosa a potenciar, a tener en cuenta y que podría ayudar al consultante a llevar a cabo sus propósitos. Y por contraste, en la parte inferior tenemos la advertencia, ¿no? Si esto es el consejo, esto sería la advertencia, aquello que debemos evitar, aquella actitud que no se debe materializar, aquellas situaciones que se deben evitar. Otra posible lectura también es el asunto que está o que va a salir a la luz, aquello que se debe observar y tener en cuenta, y el aspecto oculto de la situación. Pero a mí siempre me gusta utilizar el consejo y la advertencia porque me parece que es más útil para el consultante. Y luego, a continuación, tenemos lo que se llama el pasaporte. Si esto es la cruz, esto es el pasaporte o el desarrollo. Y este conjunto de 3 cartas se leerán de forma lineal y como amplificación de estas 4. Dicho esto, vamos a levantar, por ejemplo, inicialmente la cruz. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir sacándolas en esta posición. Uy, si no me sale... Jolín. Es que esto es lo que pasa, que no me salen todas las cartas en la cámara. Bueno, disculpadme.
por esto, que es un poco cutre. Pero bueno, imaginaros que la as está en esta posición, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así para que lo podáis ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una persona, se me había olvidado comentaros la pregunta, tenemos una persona que ha estado esforzándose mucho, trabajando mucho para realizar un trabajo o para ampliar su perspectiva profesional, pero no sabe si todo ese esfuerzo le va a dar frutos porque no ha recibido ninguna noticia por parte de su empresa. Le animaron a hacer una formación, pero se ha quedado todo bastante en agua de borrajas. Entonces el consultante viene a decirme que debe de hacer, no sabe si continuar con el estudio, que le quita mucho tiempo, o dar por entendido que aquella recomendación de su empresa no vale la pena y debe de quedarse como estaba, ¿no? Bueno, esto, como podéis ver, es una pregunta bastante práctica, así que vamos a ir directamente a la cruz. Como ya tenemos que esta es la situación, el asunto en sí mismo, lo que el consultante enfrenta, lo que debe potenciar y lo que debe evitar, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos que obviamente esta persona ha estado trabajando, ha estado potenciando toda esa actividad, porque vemos un 2 y que el asunto en sí es que está intentando expandirlo, ¿no? Este 3 de oros, esta capacidad de aumentar sus recursos, su conocimiento, su profesionalidad en el área en la que ha estado estudiando, trabajando y formándose, ¿no? También está implícito en este número 3 la colaboración o la posibilidad, ¿no?, de hacerlo dentro de la empresa, porque el número 3 ya sabemos que en el caso de los oros nos habla de colaboración o de crecimiento, de creatividad, ¿no? Lo que está enfrentando, obviamente, es decir, la situación a la que se va a enfrentar, la tiene que hacer con una posición de sota de bastos, de alguien con voluntad, con ideas, con capacidad de ir hacia el frente. De todo esto que aparece aquí, poder llevarlo hacia un futuro inminente, ¿no? Es muy interesante ver que en el tarot nos salen principalmente oros, en la energía que se está llevando y en la energía a potenciar, o en el consejo. El consejo es este 2 de oros, este 3, esta posibilidad de expandir continúa. Es un 8, es un doble 4, continúa hasta hacer tu saber algo estable, algo profesional, profundo, algo integrado. Es un trabajo constante, es un trabajo aburrido, ¿de acuerdo? Perdón, que no lo veis bien. Es un trabajo que te va a llevar tiempo, porque la energía de la Tierra es una energía, la energía de los oros es una energía de desarrollo lento, es una energía rutinaria, es una energía de tesón, de trabajo, ¿no? Y por lo opuesto, digamos en contraposición, tenemos la advertencia, ¿qué no hacer?, que es una energía muy contraria a la carta de los oros, donde no se nos potencia un trabajo tranquilo pero constante, un crecimiento de estas dos habilidades, ¿no? Aquí nos dice, sí, pero no lo hagas desde el as de bastos. No lo hagas desde la impulsividad, desde la impaciencia, desde la expansión de, digamos, muchas ideas, mucha emoción, pero poca teoría, porque los oros nos habla de un trabajo constante, de un trabajo material que trae resultados, que trae un conocimiento de facto, mientras que los bastos nos hablan un poco más de voluntad, de expansión, de, digamos, de mucha emoción, ¿no? De mucha rapidez también. Y quizá nos está diciendo, olvídate de la rapidez, olvídate de esta impaciencia con la que vienes a preguntarme y sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando en esto. Especialmente teniendo en cuenta que sí, esta creatividad viene bien, pero viene bien desde un punto de vista como de expandir horizontes, ¿no? No le des un toque de frustración o no le des un toque de impulsividad, dale un toque como humano. Las sota nos traen mensajes normalmente y nos dicen, bueno, esta actitud, que quizá podría ser la del propio consultante, esta sota de bastos, esta voluntad de trabajar todos estos oros, puede ser positiva, ¿no? Porque en esta posición tenemos, con esta actitud, esta figura, ¿qué es lo que va a enfrentar, ¿no? Además tiene tras de sí todos estos oros, tiene tras de sí el hecho de que, bueno, si tú has estado trabajando, has estado, digamos, estudiando, y además te recomiendo que continúes hasta alcanzar un grado de maestría superior al que tienes, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría suceder
con este enfrentamiento. Es muy interesante que ya la sota está observando el futuro, ¿no? Es decir, el propio tarot te está diciendo, enfrenta todo este conocimiento, con todo este conocimiento enfrentarás una situación potencial, ¿no? Y aquí tenemos el desarrollo del pasaporte, que son 3 cartas, ¿no? Estas cartas no tienen posición, a diferencia de la cruz, estas cartas no tienen posición. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos es que lo primero que se va a encontrar nuestra querida sotita de bastos es un rey de copas. Esto es posible que nos esté diciendo que si tú trabajas, expandes, ¿no? Si sigues los consejos del tarot, es posible que te encuentres con alguien que puede ayudarte. Alguien que a lo mejor es más mayor que tú, o más sabio, o lleva más tiempo, o conoce mejor la disciplina, y puede ofrecerte expandir todo esto y materializarlo. ¿Por qué? Porque este rey le está ofreciendo a esta sota su copa, pero le está mirando a lo que pueden hacer juntos, ¿no? Esta figura habla de las copas, puede que sea alguien que tenga conexiones dentro de la empresa o que tenga capacidad de entender de una manera como más emocional o más humana la actividad colaborativa. Es muy interesante ver que, a pesar de tener copas, digamos que él está muy interesado en lo que pueden hacer juntos. ¿Y por qué digo esto? Porque las 2 figuras que aparecen en la lectura son una sota y un rey. Y aquí nos habla de una lectura lineal. Entonces, este rey, esta persona que el consultante puede encontrarse, nos está diciendo, tú y yo vamos a tener un encuentro, ¿no? Esta sota de bastos y este rey se van a encontrar en una encrucijada, y además va a ser una encrucijada de fuego, va a ser una encrucijada creativa, va a haber una propuesta. Pueden encontrarse en un punto inicial de hacer un proyecto conjuntamente. ¿Por qué? Porque en el área del rey de copas, las copas, aparece un número 3. Nos está diciendo quizá nuestra colaboración puede hacer que nazca una tercera cosa, ¿no? Pero ojo, tú vas a venir con un conocimiento muy material, con un conocimiento basado en la realidad, en las cosas tangibles, pero lo que esta persona te está ofreciendo es algo más allá. Es decir, te está ofreciendo algo creativo, algo para generar conexiones con las personas, comunitaria, digamos, hay una posibilidad de relaciones más allá de la energía de tierra, de la energía de los oros, unas colaboraciones más basadas en la creatividad, en la conexión con las personas y llevar quizá todo este conocimiento a un plano más humano, a un plano como más profundo, ¿no? Porque al final el agua es ese elemento que va siempre hacia abajo, que entra profundamente. Siempre en un estadio inicial, siempre nos habla de un 2 y un 3, son números todavía muy bajos, pero que nos hablan de un potencial desarrollo, ¿no? Además es interesante ver que este 2 y este 3 tienen una correlación también en este 2 y este 3, es decir, donde tú llegas con un conocimiento, con un estudio, con un trabajo personal, individual, aislado, esta persona te ofrece un desarrollo, un 2 y un 3, más basado en la interacción con otras personas, más creativo, más plástico, más emocional, ¿no? Hay una cosa muy interesante en este tipo de lecturas y es la carta del consejo, obviamente. Uy, perdona que se mueve la cámara. En el tarot moderno, en la cartomancia actual, se utiliza mucho la carta del consejo y es una carta que yo también utilizo bastante. ¿Por qué? Porque con ella nosotros podemos ver la corriente interna de todo esto, podemos ver lo que el tarot quiere decirle al consultante. Es decir, dentro de toda esta situación, esa carta de consejo puede significar varias cosas. Puede significar una advertencia, si tenemos una carta complicada o que se sale mucho de la energía general de la tirada. Podemos tener también un consejo, si digamos que esa carta potencia la energía general de la lectura, y también podemos tener algún asunto que nosotros no hemos tratado y que el tarot quiere que le prestemos atención. En la cartomancia tradicional, en la cartomancia histórica, nosotros no sacamos una carta aparte. Lo que se solía hacer, y es por eso por lo que he dejado el mazo aquí, lo que se solía hacer es precisamente sacar, ¿cómo lo diría yo? Sacar como una carta de debajo. Es decir, nosotros cogemos el mazo y cuando tenemos toda esta información miramos la carta que está debajo. Esta es la carta del consejo.
Esta es la carta que habla de la corriente interna de la tirada. En este caso nosotros tenemos un 4 de copas. ¿Y a mí qué me diría? Lo primero que me diría esta carta es que está bastante en consonancia con la energía de la tirada. ¿Por qué? Porque tenemos un 3 de copas aquí y un 4 de copas a continuación. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que quizá el mensaje para el consultante es: confía, sigue esta línea. Si, digamos, si te encuentras con esta situación, si te encuentras con alguien que puede ayudarte, confía, porque puedes generar una estabilidad. Un 4 puede ser además una cosa que te ayude a crecer como persona, porque las copas hablan de conexión, de emociones, de intercambio, de cercanía con la gente, ¿no? Donde tú pensabas que iba a ser a lo mejor un trabajo puramente profesional, un trabajo basado únicamente en cuestiones laborales, en cuestiones prácticas, puede que te ayude a crecer como persona, puede que te ayude a generar un grupo, porque el 4 de copas también en el Marsella tradicional es una cartita asociada a la familia, pero quizá no familia como familia de sangre, porque en este caso es una consulta de tinte profesional. Aquí estaríamos hablando quizá de un grupo de trabajo, de un equipo, donde tú sientes que formas parte de un conjunto, ¿no? Entonces quizá el tarot le está diciendo a esta persona que sí, que adelante, continúa trabajando. Evita la impaciencia, evita sentirte demasiado como agobiado porque no están sucediendo cosas. Continúa trabajando, sé rutinario, sé constante, espera, deja tiempo que las cosas sigan su curso, ¿no? Y quizá después te encuentras con una persona de este talante. También hay una cosa que me gustaría probar, y es que, bueno, a pesar de que nosotros tenemos aquí una postura, ¿cómo lo diría? Una tirada, perdón, rígida, a mí me gustaría ver un poco más información de este rey de copas. ¿Por qué? Porque en esta tirada vemos que hay una secuencia histórica y nos habla de la información que puede pasar si estas dos figuras se encuentran. Si esta sota, digamos que acepta la propuesta, ¿no?, de este rey de copas. Uy, perdón. Entonces, a mí lo que me interesa saber es, ya que solo hay dos figuras en esta tirada, ¿qué rasgos o qué característica podría encontrar también en este rey de copas? Dicho de otra manera, una carta que podría describirle, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar esta. ¿Por qué hago esto? Lo hago deliberadamente. ¿Por qué? Porque a pesar de nosotros tener tiradas rígidas, a pesar de tener posiciones, podemos hacer la tirada orgánica. Si nosotros queremos averiguar algo más de una de las cartas que están aquí, a pesar de salirnos de la posición, hagámoslo. Entonces, ¿por qué he elegido yo el rey de copas? Porque es la otra figura. Ya hay mucha información sobre el consultante, sobre su actitud. Quiero saber algo más de esta figura, porque ya sé un poco cómo podría desarrollarse, ¿no? Entonces, esta figura me dice, este rey de copas, además puede ser una sota de oros. Esto es muy interesante, realmente estoy improvisando un poco. ¿Qué significa eso? Que es, en el fondo, a pesar de que sea más mayor, a pesar de que tenga más experiencia en el campo a lo mejor de las conexiones o en el campo, digamos, más de generar la posibilidad de generar ese equipo, ¿no?, del que hablábamos, porque aquí tenemos el consejo, a ver, voy a ponerlo así. A pesar de que el mensaje es sí, ten fe, curiosamente, este rey en su fuero interno es una sota de oros. ¿Qué significa? Que está en término de igualdad, hay un intercambio de información, las sotas traen mensajes. Donde tú llevas todo tu impulso, tu creatividad, todo tu conocimiento, esta sota, este rey te ofrece aún más conocimiento, aún más oros, la posibilidad de ir más allá, la posibilidad aún de adquirir más potencialidad, más conocimiento, más experiencia en el campo en el que estás estudiando. En el fondo, a pesar de que él es, digamos, superior o que tiene más experiencia en un ámbito, quizá en el ámbito creativo, en el ámbito humano, la corriente interna de esta carta es que vosotros dos podréis trabajar en términos de igualdad, podréis ser iguales el uno para el otro, podréis funcionar bien conjuntamente. ¿Qué sucede? Que nosotros ahora vemos todas estas cartitas sobre la mesa y hemos hecho una, digamos,
conexión con los números, con los palos y con la direccionalidad. Hemos utilizado la carta del fondo del mazo como consejo y bueno, aunque estas están de lado para que las podáis ver, también hemos tenido en cuenta, ¿no?, cómo actuar. Pero claro, aquí viene el consejito, y es que nuestro querido consultante no quiere que le soltemos todo un rollo como acabo de hacer yo con todas estas cartas del número 3, tal, la encrucijada. Quiere que le demos un mensaje. Ellos, cuando vienen a nuestra consulta, es principalmente para que interpretemos el cuadro general y le demos los inputs o aquella información que puede resultarle útil. Entonces, nosotros no le diríamos esto de las sotas que se miran, la igualdad y tal. Esto es para nosotros. Esto es un trabajo interno como tarotistas que yo enseño aquí para que practiquéis y veáis un poco la dinámica. A la persona con todo esto encima de la mesa, ¿qué le diríamos? Le diríamos, bien, amigo mío, lo que yo veo aquí es que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir generando conocimiento, experiencia, tienes que seguir esforzándote, evita la impaciencia, evita la impulsividad, intenta potenciar más un trabajo constante, intenta enfocarte, intenta profundizar en esa, digamos, en ese estudio o en ese adquirir experiencia que tu empresa te recomendó que hicieras, y hazlo con voluntad, hazlo con capacidad o con apertura para la expansión. Si esto sucede, existe la posibilidad de que tengas encuentros y colaboraciones interesantes. Puede que sea una persona más experimentada que tú, una persona más mayor que tú y que tenga además capacidades más asociadas quizás al liderazgo, a la conexión con otros, a la conformación de grupos de trabajo. Puede que exista la posibilidad de que tengáis un encuentro, la posibilidad de que construyáis algo juntos, incluso la posibilidad de generar un equipo o un grupo de trabajo. Y aunque esta persona inicialmente puede parecerte extraña porque es más mayor o porque tiene una experiencia diferente, porque no coincide en tu palo, en el fondo vais a poder trabajar en términos de igualdad. Incluso es posible que te dé, ya que esto es una sota de oros, es posible que te dé un poco más incluso de experiencia y de profundidad en tu trabajo. Esto es el mensaje que deberíamos transmitir resumidamente a nuestro consultante. No le vamos a dar una clase de tarot. No le vamos a dar una clase de tarot. No, sé que queda muy bien, ¿no?, a nivel como personal, ir diciendo lo que cada carta significa, pero eso alimenta nuestro ego. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar ponernos sobre la mesa como tarotistas y ir directamente al mensaje para el consultante, ¿no? Eso sería lo interesante. Y bueno, espero que os haya gustado esta primera tiradita de posiciones y de lectura. La segunda tirada con posiciones que propongo y que también aparece en el libro y que he estado trabajando se llama simplemente pirámide. En esta tirada vamos a ver que se lee por líneas, hay 3 líneas de interpretación y se leen de forma lineal, aunque hay posiciones para cada una de las líneas. Vamos a empezar. Entonces imaginemos que nos viene alguien que nos dice: tengo problemas con mi pareja, un clásico, no consigo comunicar o estamos pasando por una fase donde me siento que estamos muy separados y no sé cómo enfrentarlo porque he intentado hablar con esa persona pero no acabamos de encajar. Ella dice bueno, que estamos pasando una mala fase y que ya llegarán tiempos mejores, pero bueno, yo quiero saber qué más puedo hacer como para que esto mejore, porque bueno, no, la cosa no va bien, ¿no? Imaginémonos que nos viene alguien con esta situación. Entonces nosotros elegimos la tirada de la pirámide, que voy a intentar que esta vez sí, por favor, salga toda en el cuadro de la cámara. Creo que lo voy a conseguir. Bueno, ahora la ordeno. Bien. Tenemos estas 3 líneas interpretativas y se llama pirámide por esto, porque acaba conformando una pirámide la composición. En esta primera carta, en la parte superior, tenemos lo que se va a llamar el asunto, es decir, el núcleo de la pregunta. En esta segunda línea interpretativa vamos a tener los elementos asociados
al núcleo de la pregunta. Y en esta tercera línea vamos a tener cómo lidiar con el asunto. Además, hay como una línea interna en esta tirada y es la conexión de esta carta con esta carta. Esto sería como la energía interna, aquello que no se manifiesta pero que también está condicionando el conjunto, ¿no? En esta tirada... ¡Que desparrame! Damos la vuelta. Damos la vuelta y vemos... Vamos a ver si consigo que salga todo. Sí. Vemos que en el asunto o en el, digamos, en la cuestión aparece una figura, aparece el rey de copas, que posiblemente sea el consultante. Es esta persona que ha venido a hablar con nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta persona realmente quiere solucionar la relación, quiere conectar con su pareja, porque bueno, es el rey de copas, ofrece la copa, está un poco sentado esperando a que esta situación se solucione y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Aquí aparecen los elementos asociados a esa circunstancia, ¿no? Cómo estos elementos se asocian con el asunto, con el consultante que viene a nosotros. Nos aparece un 7 de copas y el ermitaño. El ermitaño está mirando el 7 de copas. Hay una situación de aislamiento, hay una situación en la que uno de los dos se ha alejado y viene reforzada por este 7, porque es un 7 de copas. El 7 es un número que rompe la armonía del 6 y nos habla de individualidad, nos habla de alguien que dentro de unas circunstancias, de un grupo, de una pareja, digamos, de un ambiente donde había armonía, se siente aislado, se siente no integrado, ¿no? Entonces posiblemente parte de esta situación es porque una de las dos partes está desconectada, siente que ha habido algo que se ha perdido. Yo me atrevería a decir que es la sensación que tiene el consultante. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la pregunta, él nos comentaba que, bueno, que su mujer no parece tan preocupada, ¿no?, por la situación. Ella lo ve más como una fase, mientras que él está sintiendo que lo que realmente está viviendo es una crisis que está destruyendo a la pareja o que lo está haciendo sentirse aislado, ¿no? Principalmente porque este ermitaño está iluminando, ¿no?, esta sensación como de burbuja de esta persona, ¿no?, de este consultante. Por tanto, el asunto, este personaje que quiere arreglar la situación, a sus pies tiene una situación donde se siente solo. Los elementos que rodean a este asunto, es decir, elementos que rodean al asunto principal, que ya sabemos que es la carta número 1, están muy asociados a la sensación de aislamiento y a la sensación de haber perdido conexión. ¿Cómo lidiar con este asunto, ¿no? ¿Cómo lidiar con esta situación? Bueno, lo interesante aquí es que aparece un 5 de espadas, la reina de copas y un 3 de oros, ¿no? El 5 de espadas, el 5 obviamente siempre nos habla de un elemento que rompe con una estructura, ¿no? Quizá el tarot le está animando a esta persona a romper con esta estructura de aislamiento, esta idea de que la pareja se está rompiendo, ¿no? Principalmente porque esta reina de copas observa este 5 de espadas. Quizá ella no está muy de acuerdo con esta visión de la pareja. Le dice, bueno, aléjate un poco, ¿no? Rompe con esta visión que tienes como tan de sentirte aislado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué es así? Porque ya sabemos que la lectura interna es este rey y esta reina, es decir, ellos dos están en comunicación, son iguales, pertenecen al mismo palo, es decir, dentro de la tirada conjunta nosotros vemos que hay una conexión muy potente. Es decir, esta sensación de aislamiento que siente el consultante no es correlativa o no se corresponde, ¿no?, con lo que las cartas dicen. Principalmente porque esta reina le dice, no, tú y yo tenemos un lazo interno potente. Rompe con esa idea, ¿no? ¿Qué es realmente lo que pasa ahí, ¿no? ¿Por qué te sientes tan aislado? Principalmente también porque aquí aparece un 3 de monedas. El 3 está asociado a la expansión, a la creatividad, ¿no?
y en el caso de las monedas está muy relacionado con los recursos, con lo que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, quizá nosotros como pareja tenemos posibilidades, recursos para construir físicamente de forma tangible algo más, ¿no? que esta sensación de aislamiento. La carta de consejo, como ya sabemos en el tarot tradicional, viene siempre dada por la última carta que aparece en el fondo, ¿no? Aquí aparece una reina de bastos. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Qué quiere decir esta reina de bastos? Pues podría decir bastantes cosas. Depende de quién tengamos delante. Sería interesante tener a la persona delante, porque si yo veo esto le voy a preguntar, ¿hay alguien más metido en el ajo? Quiero decir, ¿te interesa alguna otra mujer? Una mujer que no es tan pasiva, que no está como tan conformada con la situación, no está tan conformada con que rompas con esta sensación. Y te interesa alguien quizá más fogoso, más de ir hacia adelante. ¿Hay alguien que te está haciendo plantear esta situación? ¿Te está haciendo plantearte tu pareja? Si me dice que sí, pues ya lo tengo claro. Quiero decir, si me dice sí, hay otra tercera persona, tendríamos que ver qué pasa ahí, porque entonces el problema no es que él se sienta aislado, sino que ha aparecido otro factor que le está haciendo plantearse su relación, ¿no? Imaginaos que nos dicen, no, no hay otra persona. Entonces esto ya tendría que ver quizá con un consejo del tarot, ¿no? Decir, bueno, pues intenta ser un poco más empático con esta reina, ¿no? Transfórmate tú también en una reina y toma la iniciativa, ve a hablar con ella. Intenta cambiar esta situación del ermitaño, esta situación de aislamiento y ve a su encuentro, ¿no? Depende, como ya os digo, de la situación que nosotros podemos ir conformando el relato. De todos modos, ya vemos que este sería el asunto principal, aquí los factores que envuelven a esta carta superior y aquí cómo lidiar con el asunto. Está claro que el tarot le va a animar, ¿no?, a enfrentar este pensamiento, esta situación emocional, porque son copas, esta situación de aislamiento tan importante, porque esto es un arcano mayor, es la carta jerárquicamente más alta, es decir, la sensación realmente de que hay un proceso de separación entre ellos es potente para este consultante, o para ella, ¿no? Pero bueno, este caso es un hombre. Enfréntate, ¿no?, a ese pensamiento disruptivo, mira a ver las causas, ella te está animando a hacerlo porque quizá estás pensando demasiado, ¿no? Y existe la posibilidad de utilizar vuestros recursos, vuestro tándem de pareja para trabajar un poco más en ello, construir un poco más, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta posibilidad, la reina de dar la espalda, todavía no se está produciendo. Se produciría, ¿no?, si este rey enfrenta a este ermitaño y está dispuesto, por tanto, a ir hacia un 3 de oros. Pero lo que está claro es que la reina está observando este 5 de espadas. A ella le gustaría que reevaluaras un poco la situación. Y luego, obviamente, en la carta del consejo tenemos que ver si esto representa una persona real que está entrando en juego en esta dinámica, ¿no?, de crisis que esta persona siente, o si no es así. Si no es así, quizá es un consejo para cambiar su actitud, para ir un poco más hacia el frente y ponerse en un plano de igualdad con su mujer, ¿no? Intentar entenderla. Bueno, esa es mi gata. En fin, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, ya espero vuestros comentarios, espero que me digáis qué tal, si os parece bien hacer lecturas con posiciones, utilizar también la posición como de las cartas que se miran entre sí, los palos, los números, y bueno, ya me decís qué tal vuestras prácticas. Y nada, un abrazo como siempre, espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo.